Buenas tardes, chicos. Antes de empezar, recordemos que este es un repaso hecho por universitarios y para universitarios y no buscamos suplantar ninguna clase impartida por alguna universidad. Mi nombre es Caterine y el tema de hoy es isoinmunización. Para entender lo que es la isoinmunización, vamos a repasar algunos puntos claves. Primero es placenta. La placenta es un órgano que va a facilitar o va a permitir el intercambio de nutrientes y gases de la madre, del feto a la madre y de la madre al feto. La placenta va a servir de protección al feto, puesto que la madre le va a proporcionar cierta inmunidad a este. También le va a servir de nutrición, pues por la circulación materna le van a llegar al feto glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, electrolitos, etc. También le va a servir de respiración, puesto que acompañada de estos nutrientes le va a brindar oxígeno al feto. Y de excreción, puesto que después de la circulación fetal se van a generar productos de desecho, los cuales se van a eliminar a través de la circulación placentaria y estos van a llegar a la circulación materna y luego van a ser desechados o eliminados. ¿Cómo se forma la placenta? La placenta va a tener un componente fetal que va a ser la placa coriónica y un componente materno que va a ser la decidua basal. Nada más y nada menos que el corión frondoso que vemos acá. La decidua basal va a ser esta. Es una porción de lo que es la capa funcional del endometrio en el embarazo. Para entender un poco mejor esto, entonces vemos que la decidua es la capa funcional del endometrio en el embarazo. Como vemos acá tenemos el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Esto sería en una mujer que no está embarazada. Pero en una gestante vamos a ver que en el endometrio se va a dar una reacción decidual. ¿Y a qué se refiere esta reacción decidual? Esto se va a dar en el estroma del endometrio y se va a dar debido a cambios en las células deciduales. Estas van a aumentar de tamaño y van a concentrar, van a reservar glucógeno y nutrientes en su citoplasma. Estas células deciduales, algunas de estas pueden degenerar cuando entran en contacto con el citotrofoblasto y liberar lo que son estos nutrientes, lo cual va a servir o va a constituir una fuente importante de nutrición. Vamos a distinguir tres porciones en la decidua. La decidua basal, que va a ser esta, que se va a encontrar en el polo embrionario y que va a estar en contacto con el corión frondoso o con la placa coriónica, como ya hemos visto en la anterior imagen. También vamos a encontrar a la decidua capsular, es la que de cierta forma podríamos decir va a cubrir o va a envolver al embrión. Y la decidua parietal, que es la que se va a encontrar en el polo anembrionario. Al pasar las semanas o al avanzar el desarrollo del feto, este poco a poco va a ir ocupando la cavidad uterina en su totalidad. Y para que esto suceda, la decidua capsular y la decidua parietal se van a fusionar. Por un lado tenemos el corión. El corión es una membrana fetal. Va a estar compuesta por el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. A medida que el blastocisto se va a ir implantando en el endometrio, vamos a distinguir dos tipos de células en el trofoblasto, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto. ¿Y el mesodermo extraembrionario de dónde sale? Porque acá no lo vemos. Pues este va a salir a partir de que el hipoblasto va a generar el endodermo extraembrionario, el cual va a estar pegado a las células del trofoblasto. Pero poco a poco esta se va a ir alejando y va a quedar un espacio,
que va a estar lleno o que va a estar ocupado por tejido conjuntivo. Como vemos acá, a este se le va a denominar mesodermo extraembrionario. Entonces, ¿cuáles son los componentes del corión? Acá está. El sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. ¿Para qué debemos saber esto? ¿Qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar a entender esto? Para entender la conformación de las vellosidades coriónicas. Vamos a tener tres tipos. Las vellosidades coriónicas primarias, que solo van a estar conformadas por el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y acá podemos ver una vellosidad primaria. Luego vamos a tener vellosidades secundarias, van a estar formadas por el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el núcleo mesodérmico. Acá tenemos otra vista de lo que es una vellosidad secundaria. Y por último vamos a tener a las vellosidades terciarias, que van a tener los mismos componentes de una vellosidad secundaria, más vasos, más capilares. Y acá tenemos una vista. Tenemos lo que es el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el núcleo mesodérmico y los vasos. Para entender un poco mejor esto, la decidua va a ser nada más y nada menos que la capa funcional del endometrio en el embarazo. Vemos acá el perimetrio, el miometrio, y este vendría a ser el embarazo en una persona que no está gestando. Pero en una persona que está gestando, a este se le va a denominar decidua. ¿Debido a qué? ¿Qué va a pasar en la decidua, en el endometrio, en la gestación? Tenemos acá el epitelio uterino, este es el estroma del miometrio, y acá vamos a tener a las células deciduales. Lo que va a pasar es que estas células van a aumentar de tamaño. Como vemos acá, son células más grandes, y en estas van a acumular glucógeno y nutrientes en su citoplasma. Estas, al entrar en contacto con el citotrofoblasto, que podemos visualizar acá, van a degenerar, algunas de estas van a degenerar y van a constituir una fuente importante de nutrición para el feto. Vamos a determinar tres porciones en la decidua. La decidua basal, que va a ser esta, bueno, ya. La decidua basal va a estar ubicada en el polo embrionario, donde va a implantarse el embrión o el blastocisto. Y luego vamos a tener también a la decidua capsular, que es la que de cierta forma va a envolver al embrión, y la decidua parietal se va a encontrar en el polo anembrionario. Recordemos que a medida que el feto o el embrión se va a ir desarrollando, poco a poco esta va a ir ocupando la cavidad uterina, y la decidua capsular y la decidua parietal se van a fusionar al término del embarazo. Luego vamos a tener también al corión, que es una membrana fetal. Una membrana fetal que va a estar compuesta por el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. A medida que el blastocisto se va a ir implantando, vamos a diferenciar dos tipos de células en el trofoblasto. Las células del sincitotrofoblasto, que son estas, y las células del citotrofoblasto, que están debajo del sincitotrofoblasto. Y el mesodermo extraembrionario es aquella que va a derivar del hipoblasto. Esta va a generar el endodermo extraembrionario, que va a estar pegada a las células del trofoblasto. Este endodermo extraembrionario poco a poco se va a ir separando del trofoblasto, y entre ese espacio va a quedar un tejido conjuntivo que vemos acá, al que se le va a denominar mesodermo extraembrionario. Entonces vemos acá. El corión va a estar compuesto por células del sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. ¿Para qué necesito saber esto o por qué tengo que entender esto? Para entender lo que son las vellosidades coriónicas, vamos a tener tres tipos de vellosidades coriónicas. Las vellosidades primarias, que solo van a
En sí solo se van a diferenciar por su conformación. Entonces, en las vellosidades primarias vemos que van a estar compuestas solo por el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Vemos acá, esto es una vellosidad primaria. Acá tenemos otra. Luego vamos a ver que las vellosidades secundarias van a ser compuestas por el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y un núcleo mesodérmico. Y acá tenemos otra vista de lo que son las vellosidades secundarias. Y por último vamos a tener las vellosidades terciarias, que van a estar compuestas por estos tres elementos más vasos. Es simple. Acá vemos una vellosidad terciaria. Células del sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, un núcleo mesodérmico y vasos. Bueno, a medida que estas vellosidades se van desarrollando, estas van a proliferar en algunas partes del corion. Por ejemplo, vemos acá, vamos a determinar dos porciones. El corion frondoso, que va a ser este, en el que las vellosidades terciarias van a ser más predominantes, y vamos a tener el corion liso, en el que las vellosidades van a ser pocas y van a ir degenerando poco a poco. Entonces, vamos a tener la estructura de la placenta. Un componente fetal, recordemos, y un componente materno. El componente fetal es la placa coriónica o el corion frondoso, que vemos más o menos así, y el componente materno, que va a ser la decidua basal. ¿Cómo se van a unir estas o de qué manera van a interaccionar para formar la placenta? Pues se va a producir la unión de las células gigantes deciduales con células del trofoblasto, en especial las del citotrofoblasto. Entonces vamos a ver acá. La decidua va a ser esta y va a entrar en contacto con las células del trofoblasto, que son lo que está en celeste. A medida, la decidua basal se va a ir proyectando hacia lo que es la placa coriónica. Esta proyección va a determinar lo que son tabiques deciduales. Vemos acá, un tabique, otro tabique. Si ven con detenimiento, podemos entender o destacar que estos tabiques van a ser incompletos. No van a separar por completo lo que son los espacios intervellosos. Estos tabiques deciduales van a formar compartimentos a los que vamos a denominar cotiledones. Estos van a ser, esto es un cotiledón, esto va a ser otro cotiledón, esto va a ser otro cotiledón y así sucesivamente. Van a formar aproximadamente entre 15 a 20 cotiledones y cada uno de ellos va a contener de 2 a 3 vellosidades terciarias. Bueno, vellosidades coriónicas. Y dentro de estas vellosidades coriónicas vamos a encontrar a los capilares fetales. Y acá encontramos a los espacios intervellosos que van a estar comunicados. La placenta ya madura al término del embarazo, aproximadamente va a pesar de 500 a 600 miligramos y va a medir de 15 a 25 centímetros de diámetro y de 3 centímetros de ancho. Como la placenta tiene un componente fetal, vamos a poder visualizar una cara fetal. Y como tiene un componente materno, vamos a poder visualizar una cara materna. Entonces, en esta otra imagen vamos a explicar mejor esto. En la cara materna se va a poder visualizar, se va a poder observar lo que son los cotiledones. Recordemos que van a ser de 15 a 20 y que van a pesar de 500 a 600 miligramos. Tenemos que tener en cuenta también su diámetro, que es de 15 a 25 centímetros. ¿Y por qué es importante esto?
Porque esto es una forma de saber si la placenta ha salido completa o incompleta en la etapa del alumbramiento, debido a que si una pequeña parte de la placenta se queda dentro del útero de la madre, esta puede ocasionar que la madre siga sangrando y puede llevarla a un cuadro hemorrágico. Por eso es muy importante saber más o menos aproximadamente cuántos cotiledones deberían de salir, el peso, el diámetro, eso. Y lo que también se va a visualizar es que estos cotiledones van a estar cubiertos por la decidua. Bueno, y en la cara fetal vamos a poder observar lo que son los vasos coriónicos, como vemos en la imagen. Y el cordón umbilical se va a insertar en esta cara. Va a tener una ubicación excéntrica, no exactamente como la imagen, y todo esto va a estar cubierto por la membrana amniocoriónica. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Vamos a tener dos principales, la de transporte e intercambio de sustancias y la de producción de hormonas. Va a haber un intercambio de gases por difusión simple. La sangre le va a proporcionar oxígeno al feto, como ya había mencionado. Y el feto le va a devolver dióxido de carbono como producto de su circulación. Luego, le va a proporcionar también nutrientes y electrolitos mediante difusión facilitada. Estos nutrientes y electrolitos van a ser pues la glucosa, aminoácidos, vitaminas, el sodio, potasio, calcio, etc. Luego, la madre también le puede proporcionar anticuerpos al feto, en especial de la inmunoglobulina G. Bueno, le va a proporcionar la inmunoglobulina G. Esta le va a dar una inmunidad pasiva al feto, que lo va a defender o que lo puede defender contra agentes infecciosos que pueden producir, por ejemplo, difteria o sarampión, pero no lo va a proteger contra otras infecciones como, por ejemplo, la sífilis o la rubiola. Luego también pueden pasar tóxicos, como medicamentos, metales pesados, el alcohol, la nicotina, pesticidas, etc. La mayoría de medicamentos atraviesan fácilmente la barrera placentaria. Y esto es muy peligroso porque debido a que los fetos tienen una baja capacidad de aclaramiento, los fármacos alcanzan una mayor concentración plasmática en la circulación fetal. Y esto va a ocasionar que el fármaco tenga un mayor efecto, ocasionando pues toxicidad y alterando de sobremanera posiblemente la función fisiológica del feto. Luego también van a poder pasar agentes infecciosos, algunos agentes infecciosos, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la varicela, el virus del herpes simple, el toxoplasma gondii, que puede producir toxoplasmosis, el citomegalovirus, la rubiola, sífilis, etc. Luego va a haber producción de hormonas. La literatura menciona que posiblemente se dé en el sincitio trofoblasto. Entre las hormonas vamos a tener a la progesterona, que va a ayudar a mantener el cuerpo lúteo, el estrógeno, en especial el estriol, que va a ayudar al crecimiento del útero y al desarrollo de las glándulas mamarias, la gonadotropina coriónica humana. Esta se va a excretar en la orina de la madre y esta va a ser un indicador de gestación en las primeras semanas de embarazo. Luego también va a haber producción del estrógeno placentario o somatomatropina, que es una hormona similar a la hormona de crecimiento y como su mismo nombre nos dice, pues va a ayudar al desarrollo de las glándulas mamarias, etc. La tirotropina coreónica y la corticotropina coreónica son similares a las hormonas del mismo nombre. Pero ¿cómo se va a dar estas funciones de intercambio, de transporte a través de la circulación placentaria? En esta van a participar la circulación materna y la circulación fetal.
En la circulación materna, pues vamos a empezar con la circulación sistémica de la madre. Van a llegar la arteria ovárica y la arteria uterina al útero y estas van a dar ramas que vamos a encontrar en el miometrio, las cuales van a ser la arteria arqueada, la arteria radial, la arteria basal, y en el endometrio vamos a encontrar a la arteria espiral. Esta arteria espiral es la que va a ingresar o va a estar en contacto con la placenta, como vemos acá, la arteria espiral. Las arterias espirales, que son más o menos entre 80 a 100 las que van a llegar a la placenta. Estas van a erosionar al contacto con el citotrofoblasto, lo que va a ocasionar que la sangre fluya hacia los espacios intervellosos. El flujo de estas arterias es pulsátil, por lo que van a llegar con mayor presión a los espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos van a almacenar alrededor de 150 mililitros de sangre y se van a renovar, y esta sangre se va a renovar de 3 a 4 veces por minuto. Como la presión de la sangre que llega de las arterias espirales es mayor de la presión que hay en los espacios intervellosos, esta se va a dirigir hacia la base de estos espacios intervellosos. Y a medida que va disminuyendo la presión de la sangre, esta va a ir escalando por las vellosidades terciarias, como podemos ver. Y ahí es donde se va a dar el intercambio. Ahí es donde se va a facilitar el intercambio. Entonces, llega acá las vellosidades terciarias y qué es lo que va a pasar. Vamos a tener dentro de las vellosidades terciarias capilares, los capilares fetales, con los que se va a dar el intercambio. Entonces va a ingresar la sangre rica en nutrientes, en oxígeno, y van a llegar a las venas coriónicas. Estas venas coriónicas van a converger hacia la vena umbilical. Y en la vena umbilical que vemos acá, va a ingresar al feto y va a seguir el siguiente trayecto. Primero va a atravesar lo que es el conducto venoso. La mayor parte de la sangre va a seguir este trayecto y va a desembocar en la vena cava inferior. Pero ¿qué va a pasar con la otra pequeña parte? Esta se va a ir a los sinusoides hepáticos, donde se va a mezclar con la sangre que va a venir del sistema portal. Y ahí se va a dar lo que es la primera mezcla de sangre. Esta también va a desembocar en lo que es la vena cava inferior. Y aquí se va a dar el segundo lugar de mezcla. Esta también va a llegar sangre que viene de los miembros inferiores. Siguiendo el recorrido normal de la vena cava inferior, esta va a llegar a la aurícula derecha, que vemos acá. En la aurícula derecha, puesto que la válvula de la vena cava inferior va a dirigir la mayor parte de la sangre directamente hacia la aurícula izquierda. Y una pequeña parte se va a quedar en la aurícula derecha. En la aurícula derecha va a ser el tercer lugar de intercambio, puesto que va a llegar sangre desoxigenada de la cabeza mediante la vena cava superior. Ya, y en la aurícula izquierda, como sabemos, va a llegar sangre de las venas pulmonares. Pero esta sangre va a ser desoxigenada y va a constituir el cuarto lugar de intercambio de mezcla de sangre. Luego, la sangre que está en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y de esta al tronco pulmonar. Pero las venas pulmonares o las que las dirigen hacia el pulmón van a tener mucha resistencia, por lo que la mayor parte de la sangre va a pasar directamente a la aorta mediante el conducto arterioso. Y por otro lado, la sangre que está en la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, esta va a pasar a la aorta ascendente, al callado aórtico, y ahí es donde se va a dar la mezcla. Luego toda esa sangre va a seguir el trayecto de la aorta descendente hasta las arterias umbilicales,
De estas arterias umbilicales van a llegar a las arterias coriónicas, y de estas arterias coriónicas van a pasar pues a los capilares que están en las vellosidades coriónicas para el intercambio. Entonces, bueno, la literatura mencionaba que la sangre que llega de la madre va a estar oxigenada en un 80% y la sangre que sale del feto tiene un 58% de oxígeno. Algo más que debemos recordar es la membrana placentaria o el mal llamada barrera placentaria. O bueno, también se le denomina barrera placentaria. ¿Qué es esto? Es un conjunto de tejidos que van a separar la sangre materna de la sangre fetal. Es importante recalcar que la sangre materna y la sangre fetal no van a entrar en contacto, nunca. Entonces, ¿cuáles van a ser los tejidos que van a conformar la membrana placentaria? Hasta la semana 20 vamos a encontrar que esta va a estar conformada por el sincitio, el citotrofoblasto, el tejido conectivo y el endotelio de los vasos. Pero después de esta semana, en ciertas partes de la membrana, las células del citotrofoblasto van a desaparecer, van a degenerar. Y lo que va a ocasionar es que esta barrera solo va a estar formada por el citotrofoblasto y el endotelio de los vasos. ¿Cuál es el fin de esto? ¿O por qué pasa esto? A medida que el feto se va a ir desarrollando, va a requerir de mayor nutrición, más nutrientes, más oxígeno, etc. En lo que va a ocasionar, lo que se quiere con esto es que aumente la tasa de intercambio. A esto se va a sumar de que las vellosidades coriónicas van a tener microvellosidades, lo que también va a aportar a esto. En la membrana placentaria también vamos a encontrar a las células de Hofbauer, que van a ser los macrófagos fetales. Entonces, esto es un esquema a modo de resumen. Van a pasar de la madre, van a pasar tanto elementos perjudiciales como elementos beneficiosos a través de las arterias espirales. Va a pasar la membrana placentaria, va a llegar a los capilares fetales, va a pasar por la vena umbilical, va a seguir la circulación fetal. Producto de esto vamos a tener desechos como el dióxido de carbono, el urea y la bilirrubina, que va a pasar a través de las arterias umbilicales para volver hacia la madre. Pero algo más que puede pasar son otras sustancias como por ejemplo los hematíes o los eritrocitos. Y los eritrocitos tienen antígenos. Y esto es importante entender para el tema de hoy. Como mencioné, la sangre materna y la sangre fetal nunca se van a mezclar. Pero a veces esta membrana placentaria va a presentar agujeros microscópicos por defecto. Y ahí es donde estos hematíes van a atravesar esta membrana o esta barrera placentaria y van a llegar hacia la sangre materna, hacia la circulación materna. Entonces, luego todo esto va a pasar hacia la circulación materna y se va a desechar ya sea por respiración o por la orina. Otro punto importante que debemos recordar es acerca de los grupos sanguíneos. Acá vemos bastantes eritrocitos. Eritrocitos que tienen antígenos. Uno, ya pueden ser 2 antígenos, pueden ser 3 antígenos o ninguno, como vemos acá. ¿Por qué señalo esto? Los antígenos son los que van a determinar el tipo de sangre que tiene una persona. Bueno, se menciona que se han encontrado alrededor de 30 antígenos en los eritrocitos, pero la mayoría de estos no producen mayores reacciones de antígenos anticuerpo y solo tienen importancia para determinar el parentesco. Pero hay dos sistemas que sí van a provocar reacciones antígeno-anticuerpo de importancia clínica.
¿Y cuáles van a ser estos? El factor RH y el sistema ABO. Entonces veamos. El sistema ABO va a estar caracterizado por la presencia de dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Entonces, lo que va a pasar o cómo se va a determinar el tipo de sangre a partir de estos antígenos, por la presencia, recordemos, presencia o ausencia de estos antígenos. En otras palabras, por ejemplo, vemos en este eritrocito la presencia del antígeno A. Entonces, esto nos va a indicar que esta persona va a tener el tipo sanguíneo de tipo sanguíneo A. Por ejemplo, acá, en esta otra imagen, en los eritrocitos tenemos presentes a los antígenos A y B. ¿Qué nos va a indicar esto? Que esta persona tiene el tipo sanguíneo AB. Y tenemos eritrocitos en los que no hay antígenos. Y esto nos va a indicar que esta persona va a tener el tipo sanguíneo O. Ya. ¿De qué forma también es importante esto? ¿O por qué digo reacción antígeno-anticuerpo? Las personas que no tienen estos antígenos en la superficie de sus eritrocitos van a producir anticuerpos o aglutininas por ejemplo, en las personas de tipo sanguíneo B, en estas personas van a producir aglutininas o anticuerpos anti-A, porque no está en su superficie. Las personas de tipo sanguíneo AB no van a producir ningún tipo de aglutininas. Y bueno, algo que caracteriza este sistema es que la reacción que se va a producir de reacción antígeno-anticuerpo va a ser espontánea. Es decir, por ejemplo, si yo que soy del tipo sanguíneo O me transfunden sangre del tipo sanguíneo A, como yo no tengo el antígeno, voy a producir anticuerpos o aglutininas anti-A. Y entonces, cuando estas dos se junten o se mezclen, voy a producir una reacción transfusional sanguínea. Bueno, y esto es un cuadro resumen. Por ejemplo, las personas a las que se les dice que tienen sangre del tipo A, es porque tienen aglutinógenos o antígenos del tipo A en la superficie de sus eritrocitos. Por lo tanto, van a producir aglutininas anti-B. Es por eso que a una persona no se le puede dar, por ejemplo, tipo sanguíneo B, porque va a ocasionar una reacción de aglutinación. Ya. Y por otro lado vamos a tener a lo que es el factor RH. En el factor RH vamos a tener 6 tipos de antígenos. El C, el D y el E, en mayúscula y en minúscula. Y el tipo sanguíneo se va a determinar de la misma forma, por la presencia o ausencia de estos. Entonces vemos en la imagen, en la primera, que hay presencia de antígenos D. Entonces, esta persona va a ser RH positiva. Y si no hay, va a ser RH negativa. ¿Cuál es la característica de este tipo de sistema o de factor? Que para crear o para empezar a producir los anticuerpos o las aglutininas requiere de una primera exposición. Por lo que, por ejemplo, en una madre que es de tipo sanguíneo RH negativo y el feto va a ser RH positivo, en el primer embarazo no va a causar ninguna reacción porque recién se va a empezar a producir lo que es los anticuerpos en un periodo aproximado de 2 a 4 meses después de la exposición.
Esto va a ser esto va a generar una reacción espontánea y esto va a generar una reacción retardada. Entonces acá tenemos otro cuadro, resumen, que va a ser, por ejemplo, a la persona que se le dice que tiene factor RH positivo, es porque existen los antígenos del tipo D, por ejemplo, en la superficie de los eritrocitos. Por lo tanto, no va a producir ninguna aglutinina. Y en las personas que tienen, a las que se les dice que tienen RH negativo, no tienen los antígenos en su superficie y por lo tanto van a producir las aglutininas tras una primera exposición. Es una reacción entonces de aglutinógenos y aglutininas o antígenos anticuerpos. Cuando, por ejemplo, tengo en mi eritrocito, no tengo en mi eritrocito no tengo ningún antígeno porque yo soy del tipo O. Pero a mí me van a transfundir sangre del tipo A, por ejemplo, porque no saben. Lo que va a pasar es una reacción de aglutinación. ¿Qué es una reacción de aglutinación? Es cuando el antígeno, las aglutininas, bueno, me confundí. Ya, las aglutininas de los eritrocitos, por ejemplo, anti-A y anti-B, van a reaccionar con el antígeno del tipo A. Y lo que va a ocasionar es que los eritrocitos se unan formando estos grupos de Matías, los cuales van a ser fagocitados por los macrófagos y esto puede provocar una reacción hemolítica. Otra característica del factor RH que estaba olvidando es que con cada exposición la persona se va a sensibilizar mucho más y cada reacción sanguínea o cada reacción va a ser mucho más grave y va a ser cada vez más inmediata. Y acá tenemos otro cuadro resumen. Y acá está lo que les explicaba como ejemplo. Por ejemplo, la madre tiene RH negativo y el bebé tiene RH positivo. En una primera exposición no va a pasar nada, no va a haber ninguna reacción, pero sí va a empezar a producirse antígenos. Y acá vemos ya se va a empezar a producir aglutininas. Y acá vemos ya las aglutininas anti-RH. En un segundo embarazo lo que va a pasar es que estos anticuerpos van a atravesar la barrera placentaria, van a llegar a la circulación fetal y se va a producir una reacción aglutinógenos, aglutininas o antígenos anticuerpos. Y acá se puede producir pues una reacción hemolítica que ya mi compañero le va a explicar más adelante y bueno, le doy el pase a mi compañero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la exposición, acontando ya un poquito más del cuadro clínico de lo que nos acaba de mencionar nuestra compañera. Hemos hecho un buen repaso de todo lo que necesitamos saber para conocer un poquito más del tema. Entonces, vamos a comenzar. Ya, en cuanto a la inmunización RH, van a encontrar que tiene muchos sinónimos, ¿no? A la inmunización, como por ejemplo lo pueden encontrar en el UpToDate. Vamos a tener por definición de que se define como la presencia de anticuerpos maternos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales. Como ya lo explicó mi compañera, hay ciertas reacciones que se dan cuando el tipo de sangre es diferente, ¿no? Entre la madre y el feto. Entonces, eso es lo que vamos a evidenciar en esta patología. Entonces, ¿por qué debemos estudiar esta enfermedad con criterio? Porque lo que nos puede producir es una anemia hemolítica, la hiperbilirrubinemia, ¿no? Características de la enfermedad hemolítica perinatal, lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, principalmente para tocar este tema vamos a ver de que hay dos incompatibilidades más importantes, ¿no? La que se menciona que es la ABO y la RH. Entonces tenemos que tener en cuenta dos características principales que también nos pueden venir en los exámenes, ¿no? O de repente en un pase de visita nos la van a preguntar.
La incompatibilidad ABO es la más frecuente y la incompatibilidad de RH es la más grave. Entonces, estos son términos que debemos tener en cuenta porque sabiendo esto, tenemos que enfocar mucho mejor nuestro manejo a nuestros pacientes, ¿no? Si tenemos la incompatibilidad de RH como la más grave, entonces tenemos que ponerle más atención y tener un control más adecuado de nuestros pacientes que presenten este caso. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Entonces es el desarrollo de la anemia fetal o neonatal secundaria a un fenómeno de hemólisis de origen inmunológico, ¿no? ¿Por qué se llama hemólisis? Porque vamos a ver de que los glóbulos rojos se van a romper. ¿Y por qué de origen inmunológico? Porque se va a producir prácticamente anticuerpos del mismo cuerpo de la madre que van a afectar al, al feto, ¿no? Entonces, datos que debemos tener en cuenta de que para que se produzca una isoinmunización ABO, fundamental y principal, debemos tener claro de que la madre debe ser de tipo de sangre O, ¿no? No, si es que nos presenta un caso clínico, una madre con un tipo de sangre A o de repente AB o incluso la B, podemos estar descartando esta patología, ¿no? Y en cuanto a la isoinmunización RH, también es necesario de que la madre tenga la presencia, TCA del tipo de sangre RH negativo. Como les menciono, cualquier otro tipo de sangre dentro de la madre, entonces podemos estar descartando estas patologías, debemos estar sospechando de otro tipo de enfermedad. Y fundamental, tenemos el dato de que la madre ya es un tipo de sangre O SRH negativo. En el caso, para que se dé la isoinmunización ABO, el feto tiene que ser de tipo de sangre A, B o AB. En cambio, la isoinmunización RH, vamos a tener la presencia de que el feto va a tener un tipo de sangre RH positivo, ¿no? Para que se pueda cumplir toda la fisiopatología les voy a mencionar más adelante. ¿Por qué no sería una isoinmunización RH negativo si es que el feto sería RH negativo? Porque ambos tendrían el tipo de sangre igual, ¿no? Entonces no se podrían formar los anticuerpos y no se desarrollaría la patología. Nuevamente, para recordarles el cuadro que ya les mostró mi compañero y ya se los explicó. Entonces, cuando ustedes busquen información sobre la isoinmunización RH, van a encontrar muchas gráficas así, ¿no? Que van a mencionar el embarazo, el evento sensibilizante y el futuro embarazo, ¿no? Y en el siguiente cuadro vamos a analizar un poquito cómo se da todo esto, ¿no? Vamos a analizarlo paso a paso para poder entender. Entonces, nosotros tenemos una madre, como ya lo mencionamos, que presenta un tipo de sangre RH negativo. Entonces, vemos de que no tiene ningún anticuerpo sobre la superficie, como lo explicó mi compañero. En cambio, tenemos al feto de que va a ser un RH positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente en el tipo de sangre RH positivo del feto? El antígeno D. Entonces, como también lo mencionó mi compañera, pueden haber diversos tipos de antígenos, ¿no? El C, por ejemplo, en los pacientes que tienen un tipo de sangre RH positivo, pero el problema, ¿cuál es? Que lo más frecuente es que se dé la isoinmunización por el antígeno D, ¿no? Es lo que van a encontrar en la literatura. Entonces, en este cuadro vamos a entender un poco por qué no se da, bueno, cuando nosotros nos hablan de la isoinmunización, generalmente ustedes van a escuchar de que el primer feto o el primer embarazo o el primer hijo de la madre que probablemente tenga el tipo de sangre RH negativo y el feto RH positivo, les van a mencionar de que el primer hijo no se afecta. Entonces es un primer embarazo normal, lo cual incluso si es que no se tiene la capacitación adecuada, se pasa por alto, ¿no? Entonces, cuando no tenemos presente este dato, el que se va a ver afectado es el segundo embarazo y con mayor frecuencia se va a afectar el tercero y el cuarto, ¿no? Incluso van a ser cuadros más graves si es que la paciente continúa teniendo hijos sin un adecuado manejo. Entonces, bueno, por este lado vamos a tener que la madre, como ya lo mencioné, tiene un tipo de sangre RH negativo, ¿no? Y el feto va a tener un tipo de sangre RH positivo. Entonces, acá al medio tenemos la placenta, que prácticamente va a ser la conexión entre la madre y el feto, ¿no? Como lo comentó mi compañero. Entonces, dentro de los capilares, bueno, de la sangre del feto, nosotros vamos a tener el tipo de sangre RH positivo, ¿no? Con el aglutinógeno que tenemos acá marcado, el triangulito amarillo, ¿no? Para representarlo. Entonces, ¿qué va a pasar en la
en la sangre materna, ¿no? Nosotros sabemos de que se va a producir el paso de la sangre del feto hacia la madre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La madre va a tener el tipo de sangre RH negativo, como le mencionamos, y aparece el tipo de sangre RH positivo del feto. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se va a desencadenar en este momento? Como pueden ver, se va a empezar a desarrollar anticuerpos. Entonces, como nosotros sabemos, y por el tema de inmunología y todas esas cosas, sabemos que la primera respuesta, o generalmente el primer anticuerpo que se forma en el cuerpo, es el de tipo IgM. Entonces, también, como ya lo mencionó mi compañera, ¿cuál es el anticuerpo que sí pasa a la placenta? Es el IgG. Entonces, como vemos acá, no va a poder pasar el anticuerpo hacia la sangre fetal. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que va a estar protegido pues el primer embarazo, porque recién está desarrollando una respuesta inmunológica a la madre, y por eso es que está desarrollando el IgM, ¿no? Que son los primeros anticuerpos, y como no pueden pasar la placenta, entonces no afectan al feto. Entonces, cuando se da esto, este primer episodio, y como lo voy a mencionar, no solamente se puede dar cuando hay un embarazo, no se puede dar cuando la paciente sufrió un aborto, una mola, o de repente en, en un momento previo se le hizo transfusión de sangre y no identificaron bien el tipo de sangre, y pasó lo mismo, le pasaron sangre RH positivo a una paciente RH negativo, entonces se va a desarrollar lo mismo, va a tener la presencia de IgM. Entonces a esta paciente ya lo podemos llamar una paciente sensibilizada, ¿no? Lo cual va a ser importante para poder hablar en un futuro del flujograma de tratamiento, ¿no? Ahora, hablemos del segundo embarazo, el tercer embarazo, los que van a venir a continuación, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, la primera respuesta se dio por un IgM, ¿no? Y la segunda, ¿cuál va a ser? Una respuesta crónica, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? La presencia de los IgG. Entonces, cuando ya tenemos inmunoglobulina G, como ya lo mencionó mi compañera, es la que pasa a la placenta, ¿no? Y de repente un tip para que se puedan acordar, yo me acuerdo de esta manera, ¿no? Como IgG son iguales, entonces eh, veo al IgG chiquito como si fuese el feto, y la G grande como si fuese la madre, como son iguales, entonces va a pasar. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Los anticuerpos van a pasar, ya ahora sí, en este tipo de anticuerpos, los IgG van a poder pasar la placenta, ¿no? Porque ya lo explicó mi compañera. Pasan los anticuerpos IgG y van a empezar a aparecer en la sangre fetal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este IgG se va a pegar al eritrocito fetal. ¿Y qué va a producir todo esto? Va a producir todo una respuesta inmunitaria que finalmente va a dar la lisis de los eritrocitos, ¿no? Se va a dar la hemólisis. Y eso principalmente se va a dar en el vaso, como lo vamos a ver acá. Entonces, producto de toda la reacción inmunitaria que acabamos de ver, se va a producir hemólisis, ¿no? Ahora, a consecuencia de la hemólisis, vamos a ver de que principalmente a lo que le tememos es a la anemia fetal, ¿no? Entonces, en un momento lo vamos a comentar, y para tener un poquito más de datos, la hemólisis se va a dar extravascular, se va a dar dentro del vaso, porque ahí van a estar los macrófagos que lo van a empezar a romper. Lo que se va a producir va a ser principalmente la hiperbilirrubinemia indirecta, porque se está dándole la lisis de los eritrocitos, ¿no? Como ustedes ya saben, cuando hay lisis de eritrocitos, lo que va a subir es la bilirrubina, ¿no? Principalmente la indirecta. Entonces, cuando lleguen los capítulos de pediatría, van a ver de que el aumento de la bilirrubina en el feto es neurotóxico. Nos puede producir una ictericia, y en cuadros severos, el que no es manejado esto, puede llevarnos un Kernicterus, que es una patología ya mucho más severa, más complicada, va a nivel neuronal con el recién nacido, y da patología muy severa, ¿no? Que es irreversible. Entonces, en cuanto a la anemia fetal, ¿por qué debemos tener importancia en esto? Porque nos va a producir una insuficiencia cardíaca, vamos a tener menos glóbulos rojos. Entonces, lo que necesitamos, lo que principalmente nos da los glóbulos rojos, es la oxigenación, ¿no? Entonces, mucho más en un feto que está
que la oxigenación viene por parte de la placenta, que está pasando toda la sangre por ahí, entonces el corazón va a empezar a trabajar más, nos va a producir una insuficiencia cardíaca y posteriormente un hidroxefetal, ¿no? Y ya les voy a mencionar cómo se define esto. Entonces, un hidrofetal, ¿cómo se define? Por dos o más de los siguientes, ¿no? Edema cutáneo, ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural. Ocurre cuando el déficit de hemoglobina fetal es menos de 7 gramos, por debajo de la media para la edad gestacional. Nosotros vamos a tener un cuadro, un esquema que nos va a mencionar que por cada edad gestacional o por cada semana nosotros debemos tener una hemoglobina ideal, ¿no? Entonces, eh, que es lo que nos menciona acá, ¿no? Y como podemos ver acá estas son las imágenes, ¿no? De un hidroxefetal. Entonces es prácticamente un encharcamiento del feto, llena de agua, por lo que ya se mencionó, por la insuficiencia cardíaca congestiva y posteriormente se da la muerte del feto, ¿no? Ahora, la respuesta inmune que va a tener la madre va a depender mucho de la inmunogenicidad del antígeno, del volumen y número de eventos inmunizantes, como le mencioné, si fue una madre eh, ha tenido una gestación, nació bien, porque no lo va a afectar, esta patología no va a afectar al primer recién nacido, pero sí va a afectar al segundo. Después, si la madre decide tener un tercer hijo y no lleva el manejo adecuado, la afectación va a ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grave. Y así sucesivamente con los siguientes embarazos. También de la capacidad de respuesta del receptor y de la profilaxis con inmunoglobulina G anti-D, que es lo que utilizamos, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, del 100% de los casos de isoinmunización, ¿qué va a ocurrir? El 20 o 25% de los casos van a desarrollar una forma grave, ¿no? Como ya lo mencionamos, un hidrofetal, la anemia hemolítica, y el 50% va a ocurrir antes de la semana 34. Entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de las 34 semanas, bueno, prácticamente nuestro feto ya puede nacer, ¿no? Puede nacer incluso con bajo riesgo de presentar alguna complicación respiratoria por prematuridad. El 25% de hemólisis menos intensa, pero sí hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, el 25% de estos casos, de esos pacientes van a tener una hiperbilirrubinemia que debemos manejarla, como ya lo mencionamos, porque si no también nos puede desencadenar un cuadro neurológico grave. Y el 50% de los fetos levemente afectados y se recuperan sin tratamiento, ¿no? Es por eso que muchas veces es que no se llega a un diagnóstico precoz y adecuado, es que las madres se van sin saber que son pacientes con RH negativo, que tuvieron algún problema de este tipo, ¿no? Y las consecuencias van a ser que el siguiente embarazo va a traerles muchos problemas. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a tener múltiples causas, ¿no? Lo más mencionado y lo pueden revisar. Al final voy a dejarles la bibliografía porque, como pueden ver, este es un tema muy complejo y van a encontrar información diversa. Y cualquier persona que necesite más información, le vamos a dejar los links para que puedan revisarlo. Entonces, en cuanto a la isoinmunización, siempre se produce por un episodio de sensibilización previo, ¿no? Como les mencioné, si fuese el primer episodio no va a haber afectación. Entonces, ¿cuáles son esos episodios de sensibilización previa, ¿no? El sangrado feto-maternal, transplacentario durante cualquier embarazo. Entonces, esto lo vamos a ver en un cuadro siguiente con un esquema de todo lo que nos puede predisponer a una sensibilización, ¿no? La inyección con agujas contaminadas con sangre D positiva. Esto se menciona, este cuadro básicamente es del up-to-date, ¿no? Entonces nos lo menciona así, pero cuando nosotros vemos bibliografía local de nuestro medio, podemos ver que se menciona mucho a pacientes que de repente tienen consumo de drogas intravenosas, ¿no? Entonces, como sabemos, se utilizan las mismas jeringas y se puede dar la sensibilización de este modo. Después por una transfusión involuntaria de sangre D positiva, también, si es que no se ha tenido los adecuados cuidados, se da la transfusión sanguínea y ocurre esto, ¿no? Y el trasplante de células madre hematopoyéticas alogénicas con disparidad T. Ahora, como les mencionaba, hay múltiples causas que nos pueden llevar a la sensibilización, ¿no? Podemos ver abortos, embarazos ectópicos, algún procedimiento invasivo que se haya realizado durante la gestación, que haya podido producir un sangrado del feto y que
haya podido estar en contacto con la madre. Entonces todos esos eventos se consideran y deben ser analizados para que podamos tener precaución ante los cuadros, ¿no? En cuanto a la evaluación, se menciona de que en el primer control prenatal se debe determinar el grupo sanguíneo y el factor de RH de la gestante y del esposo. Esto es importante, ¿no? Porque si tenemos una gestante RH negativo y el esposo es RH positivo, entonces hay una alta probabilidad de que el feto pueda salir RH positivo. Entonces tenemos que hacer todo el cribaje adecuado, ¿no? Y los antecedentes obstétricos. ¿Por qué? Porque como ya les mencionaba, de repente es una paciente que no ha gestado antes, o bueno, aparentemente pueden creer que no ha gestado, pero sí de repente ha tenido un aborto, de repente le han realizado un legrado uterino, un AMEU, algo así, y debemos consignar eso como datos porque esos son procedimientos justo que nos producen la sensibilización, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, como ya le mencionaba, generalmente a la pareja se le solicita un examen de sangre, vamos a verificar el grupo y factor de ambos padres, un CUMS indirecto, si es que tenemos, si es que nuestra paciente o la madre es RH negativo, se le hace un CUMS indirecto para saber si es que está sensibilizada, ¿no? Y en cuanto a la evaluación del feto, generalmente se hace una ecografía Doppler, ¿no? Principalmente de la arteria cerebral media, que ya vamos a hablar más adelante, porque cuál es su importancia. Se realiza un normograma del Liley, que también lo vamos a mencionar, y una cordocentesis, ¿no? Generalmente para ver si es que el nivel de hemoglobina que está presente en nuestro feto. Ahora, vamos a ver diversos flujogramas que se nos va a presentar en la literatura. Hay diferentes manejos, hay diferente forma de enfoque que se produce. Esta es una que la pude, que se las plasmo acá. Como pueden ver, tiene muchos, tiene muchos procedimientos que se tienen que seguir, ¿no? Acá pueden ver, esta es una de la maternidad del Instituto Perinatal de Lima. Y lo que quiero decirles es que estos dos cuadros se los voy a resumir acá. O sea, básicamente esto es lo que se realiza de forma práctica para que ustedes puedan entender y después cuando lleguen a repasar este tema se les haga mucho más fácil, ¿no? Cuando tenemos una madre RH negativo, como lo hemos mencionado, entonces, ¿qué examen tenemos que hacer? Es un CUMS indirecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el CUMS indirecto? Entonces, tenemos dos posibilidades, que nuestro CUMS indirecto nos salga positivo o nos salga negativo. En el primer caso, que nuestro CUMS indirecto nos salga negativo, significa que la paciente no está sensibilizada. Entonces, en este caso, significa que, bueno, la paciente probablemente sea su primer embarazo. Entonces, ¿qué debemos tener? Debemos vigilar ese embarazo, ¿no? Se repite el CUMS, primero se repite a las 24 semanas y después de eso se va a repetir cada 4 semanas, se saca, por favor. Sí, cada 4 semanas se vuelve a repetir el CUMS para ver si en algún momento se positiviza. Porque si se positiviza, ya debemos empezar a tener examen, tener mucho cuidado también con el feto, ¿no? Porque puede estar empezando a pasar los anticuerpos y de repente puede estar produciéndose una, una hemólisis, ¿no? Porque tenemos que ser sinceros, muchas pacientes de repente por miedo o algo así no nos dan los antecedentes correctos. Entonces, en el caso de que todo esté saliendo normal dentro de parámetros normales y no haya ningún problema, se va a dar la profilaxis con la inmunoglobulina, como lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, nos vamos al otro caso, ¿no? Una paciente que ya le sacamos el CUMS y el CUMS directo no sale positivo. Entonces, paciente con una paciente sensibilizada, ¿no? Independientemente de los títulos de anticuerpos que se saquen. Ahora, acá también hay varias bibliografías que nos van a mencionar diferentes tipos de valores de los anticuerpos. Y acá les plasmo una de ellas, que es 1/16, que se menciona que si tenemos títulos de anticuerpos de 1/16 de alto riesgo, o sea, vamos a tener, es un riesgo elevado de que se pueda estar produciendo un problema con el feto, ¿no? Y si es que la paciente presenta títulos de menos de 1/16, entonces es una paciente de bajo riesgo. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Vamos a proceder nuevamente con la vigilancia, ¿no? Con todo el protocolo que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a continuar con la paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces, paciente de alto riesgo,
empezamos a evaluar esto, ¿no? Porque hoy tenemos que tener mucho cuidado de lo que pueda estar pasando dentro de, dentro de todo el sistema del feto. Entonces se le hace un Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué pasa si encontramos el Doppler de la arteria cerebral media alterado, ¿no? Generalmente vamos a tener valores o el Doppler está elevado o está disminuido, ¿no? Eso ya lo van a estudiar cuando están dando en obstetricia, de repente, en pediatría, entonces se lo van a mencionar. Pero lo puntual que debemos saber es que si está alterado, si hay un flujo de la arteria cerebral media elevado, bueno, eso ya nos hace sospechar de que hay algo, ¿no? Hay algún, algún proceso que está ocurriendo. Ahora, básicamente, ¿por qué se acelera el flujo de la arteria cerebral media? Para tratar de explicarles algo así simple, es que como tenemos menos glóbulos rojos, entonces, ¿cuáles son los...? El cerebro es uno de los órganos más importantes dentro del ser humano. Entonces, el sistema que va a empezar a priorizar, va a empezar a priorizar cerebro, corazón, suprarrenales, entonces va a empezar a irrigar mucho más estas zonas, ¿no? Por la deficiencia de oxígeno, ¿no? Y tenemos menos glóbulos rojos, entonces que necesitamos mayor flujo. Entonces, es por eso que el flare de la arteria cerebral media se ve alterado, ¿no? Vamos a tener un flujo elevado. Entonces, cuando encontremos esto, ¿cuáles son los dos procedimientos a seguir? Podemos hacer una funiculocentesis o una amniocentesis, ¿no? En la funiculocentesis vamos a ver que si tenemos un hematocrito menos del 30%, entonces ya lo podemos catalogar como una anemia grave, ¿no? Y si tenemos una amniocentesis en una zona 3 del Lilley, que es una clasificación que se lo voy a mencionar más adelante, bueno, también tenemos una anemia grave, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, se tiene que hacer una transfusión intrauterina, ¿no? Y manejar de acuerdo a los protocolos que ya les mencioné, que lo pueden revisar. Hay situaciones específicas en las que se tiene que terminar el embarazo precozmente, hay otras en las que sí se puede esperar. Y bueno, eso ya es tema para revisarlo, porque si no vamos a extender mucho la exposición. Entonces, en cuanto a la profilaxis, como les mencionaba, en una paciente que no está sensibilizada, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La gamma-globulina anti-D. ¿Cómo se aplica esto? Se da dos dosis, ¿no? La primera dosis se va a dar dentro de las 28-32 semanas y la segunda dosis se va a dar en menos de 72 horas postparto. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Acá un gráfico, como les mencionaba, el tema de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media, como pueden ver, acá tenemos las dos curvas. Acá podemos ver que no hay anemia, el flujo no es elevado, está dentro de parámetros normales. En cambio, un riesgo mediano de anemia, podemos ver de que ya se eleva el flujo, y ya cuando tenemos una anemia severa, podemos ver acá, que ya se elevó, ¿no? A valores mayores de 1.5 m/m. Ahora, bueno, mencionándoles un poquito más de información, como les decía, el tema del test de Lilley. Esta es la clasificación, se va a clasificar en zona A, B y C, ¿no? Entonces, 1, 2 o 3. ¿Y cuál es la condición? Acá podemos ver de que se hace una correlación entre la zona de Lilley y el grado de enfermedad hemolítica perinatal, ¿no? Entonces, acá podemos ver las características que puede presentar nuestro paciente y cómo la correlacionan con el grado de hemoglobina, ¿no? Como hemos visto, de que es importante tener esto en cuenta, y de acuerdo a los gráficos también que vamos a tener, de acuerdo a que a la edad gestacional, a cuánto de hemoglobina corresponde a nuestro paciente en parámetros normales, para poder estar vigilantes de esto, ¿no? Porque lo que va a ocurrir si nosotros no tenemos un manejo adecuado de esto es la muerte del feto. Entonces, y eso es una gran pérdida, pues, para la madre, y tanto para nosotros también, que van a ver cuando ya estén rotando en los hospitales, la vida de la madre y del feto es muy importante, ¿no? Con eso no se puede titubear, tienes que tomar las acciones precisas para que puedas cuidar la salud de ambos. Entonces, acá, para dejarles un poquito más de información, como les mencioné, esto lo pueden encontrar igual en el UpToDate. Esto sí lo he copiado tal y como está en el UpToDate, ¿no? Y básicamente se habla de la inmunoglobulina anti-D, ¿no? La dosis que generalmente se da es de 300 microgramos. Entonces,
para mencionarles también algo rápidamente, hay un test que se llama el test de Klein-Haber-Bethke, que básicamente lo que nos va a cuantificar es cuánta sangre, o la cantidad de sangre del feto ha pasado hacia la madre. Entonces, ¿esto por qué es importante hasta cierto punto? Porque nosotros vamos a dar, generalmente la dosis que se da para la profilaxis es 300 microgramos, ¿no? Lo van a ver en todas las literaturas que se da de esa manera. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros queremos dar una dosis exacta, ¿no? Entonces, podríamos utilizar este test que les menciono, el test de Klein-Haber-Bethke, para ver cuánta sangre del feto ha pasado a la madre, y entonces dar una dosis adecuada, ¿no? Una dosis exacta a lo que ha pasado. Para tener un poco de conocimiento, estos 300 microgramos nos ayuda, es equivalente a 30 mililitros de sangre que ha pasado del feto, ¿no? Es básicamente una regla. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que por 10 microgramos también podríamos estar hablando de 1 mililitro, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos quieren decir en estas situaciones. Entonces, ahora, el mecanismo de acción de la inmunoglobulina D aún no está probado, ¿no? Pero lo que se sospecha es de que las posibilidades incluyen una rápida eliminación mediada por macrófagos de los glóbulos rojos con recubrimiento anti-D. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? De que se eliminan rápidamente los glóbulos rojos que están marcados, ¿no? Los que tienen el antígeno D para que no se produzca la respuesta inmunitaria dentro de la madre. O si no, la regulación a la baja de las células B específicas del antígeno antes de que se produzca una respuesta inmunitaria. Entonces, como les mencionaba, esto es un poquito más de información. Y creo que eso sería todo. Les agradezco su atención. Como les mencionaba, cualquier información adicional que necesiten, porque es un tema muy amplio, nos pueden escribir, se las vamos a brindar.